cuarta semana, ya que el viernes no tenemos clase. Vieron que ya nos habilitaron en la plataforma, entonces ayer estuve trabajando en la página de inicio y les incorporé las presentaciones. Espero que las hayan visto, las puse en anuncios. Creo que es mejor ponerlas ahí. Los módulos los voy a ir llenando despacio, pero ya es casi un mes de clase que nosotros tenemos, bastante bien aprovechado, como ustedes podrán ver, de los 5 que recibimos. Luego viene una serie de exámenes y permisos feriados por la Semana Santa. Entonces este mes es de aprovecharlo y luego ya después nos vamos despacito, ¿verdad? Ahorita tenemos la continuación de nuestra clase del día lunes, que estaba muy interesante, ¿verdad? Porque estábamos viendo un contrato de confidencialidad. Yo los tengo acá en línea. De paso, quiero que vayan preparándose con su ley de comunicaciones electrónicas, pero solamente se los digo para que la bajen más tarde, no ahorita. Ahorita yo misma se las voy a poner en pantalla y también se las voy a ir poniendo conforme vayamos terminando los puntos. Yo les voy poniendo todas esas leyes en la plataforma también para que ustedes tengan incluso la Constitución. Es algo que nosotros hacemos con los estudiantes de otras carreras, porque no es fácil para ellos estar bajando y bajando documentos. En cambio, para ustedes, pues, yo lo considero un poco ridículo, porque ustedes pueden bajar cualquier documento mejor que yo y apoyar mejor que yo en todo el tema informático, pero la clase sí me exige la universidad que yo les esté poniendo todo el material en la plataforma. Pero repito, eso no implica que ustedes no puedan solitos hacer sus investigaciones por medio de la informática, ¿verdad? Ese es el área de su expertise, entonces no creo que haya ningún problema para ustedes hacer eso. Creo que vamos bien. Ya tengo también el listado con todos los alumnos inscritos. Creo que ya no tenemos ningún otro que se nos vaya a inscribir. Entonces, pues estamos viento en popa con nuestra clase, esperando que todo vaya bien y sabiendo ustedes que cualquier duda me pueden escribir a mi correo o pueden levantar la mano en clase. Así que ahorita voy a empezar a presentar. Como estoy en mi computadora normal, no mucho veo manos levantadas, entonces van a tener que interrumpir elegantemente para hablarme. Entonces voy a quitar cámara por aquello del sonido y voy a empezar a presentar nuevamente el contrato de confidencialidad porque lo teníamos que terminar, se recuerdan, ¿verdad? Entonces ahorita lo voy a hacer, voy a presentar. Aquí estamos. Yo me imagino que lo ven, ¿verdad? Yo te voy a ocultar este linkito. Ahí estamos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Esta es la comparecencia, la información de qué se trata todo, es esta. Y aquí empezamos con la confidencialidad. ¿Se acuerda que hablábamos que nos ponen a firmar de todo cuando se trata de ver las computadoras de la gente o ver el sistema de las personas, ¿verdad? Hablaba del curso de ustedes con alguien y me decía, es que yo creo que la persona que usted debería incluir junto con abogados e informáticos es también a los contadores de la empresa, ¿verdad? Los que tienen acceso a las cuentas. Y yo les decía, pues la verdad que sí, ellos tienen acceso a las cuentas, pero el informático tiene acceso a todo. Entonces, sí, claro, el contador tiene acceso y él es el que mueve las cuentas, a diferencia del informático, que esa parte no puede hacerla. Pero la verdad, el que ve toda la información de la empresa es el informático. Entonces, por eso vienen aquí tremendas cláusulas, ¿verdad? También hablábamos que el plazo para proteger la información es de 5 años después de haber terminado nuestro contrato. Prácticamente quisiera decir que después de 5 años yo puedo platicar sobre el tema con alguien más sin ser sujeto a problemas legales, pero la verdad es que yo particularmente creo que uno nunca debería hablar de ninguna cosa de las empresas donde uno trabajó con nadie, porque siempre va a ser sujeto a responsabilidad de todas maneras, aunque el contrato diga 5 años, ¿verdad? Hay que ver qué dicen los contratos que los pongan a firmar a ustedes. Aquí están las obligaciones de la empresa que los contrata a ustedes. Ellos también tienen que conservar la información, tienen que cuidarla, tienen que asegurarse el resguardo, porque si están ellos enseñándoselo a todo el mundo, después no van a achacar en el informático que fue él o ella quien
reveló la información. Entonces, aquí está eso. Y exención de responsabilidades. Luego hasta aquí, ¿qué pasa cuando uno incumple? Si uno incumple con lo que se pidió, ¿qué va a pasar? Entonces, ahorita entramos a la parte misceláneos. Misceláneos, ustedes saben, ¿verdad? Ahora ustedes ya no conocen esas, pero las tiendas que tenían de todo se llamaban misceláneas, literalmente porque tienen de todo, ahí hay de todo en estos misceláneos, ¿verdad? Hoy día las misceláneas son los mini supermercados o los supermercados express. Antes se llamaban tiendas misceláneas, tiendas así jugosas donde había de todo para comprar. Bueno, pues igual está la cláusula octava de nuestro contrato. La obligada se obliga a entregar a pedido de la sociedad o al final de la relación que los vinculará todos los documentos que contuvieran información confidencial en original o copias preparados, compuestos o recibidos por la otra parte y que se encuentren en posesión bajo la custodia o el control de la obligada y que estén de cualquier modo relacionados con los negocios pasados, presentes o potenciales de la sociedad. Entonces acá estamos hablando de que uno a pedido de la sociedad, debe entregarle todo lo que le pidan prácticamente, ¿verdad? Todo lo que uno tenga en custodia. En caso de violación de alguna de las disposiciones aquí establecidas, se podrá dar por terminada la relación que exista entre las partes, sin obligación de pagar indemnización. Eso significa cuando a uno no le pagan indemnización, significa que ellos consideran que lo que hicieron fue un despido justo. Cuando veamos un mes vamos a ver derecho laboral. ¿Se dan cuenta? Es bastante. Prácticamente nuestro derecho informático incluye un mes de derecho laboral y un mes de derecho mercantil. Así que esta parte inicial es más o menos mes y medio que la vamos a tener. Por eso es que estamos aprovechando nuestra clase. Pero lo que quiero decirles es que en el derecho laboral se nos dice que cuando nosotros nos despiden con una causa justa, no tienen obligación de indemnizarnos. Ustedes saben que cuando a uno lo sacan de una empresa le tienen que dar un mes de sueldo por cada año que uno trabajó. Bueno, pues en este caso no operaría así. Si uno cometió este error de violar alguna de las disposiciones aquí establecidas, me van a despedir, nos van a despedir sin indemnizarnos, aparte de demandarnos o denunciarnos civil o penalmente. Por eso es que los contratos de confidencialidad debemos tener muy en claro qué es a lo que se refiere. Y aquí un paréntesis. Yo me imagino que ustedes dicen, ay, Dios mío, pero sea me va a poner a que yo en el examen les pongo, redacte un contrato de confidencialidad. No, la única pregunta que yo pudiera hacer es qué es un contrato de confidencialidad o qué pasa cuando uno incumple con el contrato de confidencialidad. Entonces ustedes se extenderán en lo que ustedes consideren tengan que escribir sobre el tema. Bien, estamos en el apartado número 3. Las disposiciones de este acuerdo prevalecerán, dice, aunque el acuerdo se hubiera rescindido y permanecerá. Rescindido significa que yo firmé que ya no lo quiero, pero hay disposiciones que van a permanecer. Por ejemplo, la confidencialidad. La confidencialidad es algo que a ustedes se les tiene que meter en la cabeza. Aún así no firmen ningún contrato. Aún así no firmen nada. Cae de su peso que la información a la que ustedes tienen acceso en la empresa donde ustedes trabajan, aunque sea pública o privada, no importa, es confidencial. Aunque ustedes no firmen ningún contrato, vuelvo a repetir, la información que ustedes dan es o tienen acceso a es confidencial. Luego dice, el presente acuerdo tendrá carácter vinculante para las partes. Eso significa que las dos personas tienen que cumplirlo obligatoriamente. Es vinculante. No puedo yo decir, fíjense que yo firmé eso, pero yo soy amiga del dueño, entonces yo sí puedo decirlo. O peor todavía, yo firmé eso, pero yo soy hermana del dueño y entonces a mí no me opera. No, no podemos hacer eso. Nosotros también tenemos vinculancia, o sea, estamos vinculados. La renuncia a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, perdón, me bajé un poquito más, no se habrá de interpretar ni significará la renuncia a otras cláusulas aquí contenidas. O sea,
Si yo renuncio de cualquiera de ellas, digamos que por alguna razón me aceptan que yo sí pueda entregar algo, no significa que yo también pueda entregar lo demás. Estos son temas puramente legales a los cuales tal vez no tenemos que darle tanta importancia. Es decir, en algún momento yo sí me excluyo a mí misma de una de las cláusulas del acuerdo por cualquier razón, pero solo de una, no de todas las demás. Ninguna renuncia tendrá validez a menos que se le deje por escrito y estuviera firmada por las partes. Aquí lo que quiero decir es que en algún momento yo sí necesito compartir información. Yo soy la persona encargada de lidiar con la farmacéutica, digamos. Yo trabajo con una farmacéutica y tengo que lidiar con otras farmacéuticas. Entonces sí puedo entregar información. Entonces me firman a mí un documento que yo también firmo donde dice que yo sí puedo entregar información. Pero eso solo significa para cierta información que diga el papel que yo estoy firmando con las otras partes. Bien, aquí vienen ya las últimas partes de nuestro convenio y dicen: el presente acuerdo representa el total entendimiento y convenio entre las partes con respecto al tema de referencia y prevalece por sobre toda otra negociación. Eso significa que no importa que haya firmado yo en mi contrato de trabajo, no importa. Este convenio o acuerdo de confidencialidad yo lo debo cumplir. Dice, aún así yo haya firmado cualquier otra cosa oral o escrita o por oral, en forma oral o por escrito, yo estoy sujeta al presente contrato de confidencialidad. Si cualquiera de las cláusulas o compromisos contenidos en el presente acuerdo se considerara sin efecto, nulo o aplicable, de acuerdo con la decisión de un juzgado, el resto de las disposiciones no se verá afectado, comprometido o invalidado y tendrá pleno vigor y efecto. La obligada, o sea, yo, quien lo firmó, tendrá una obligación activa de presentar la confidencialidad y el propósito de uso de información confidencial. Estará obligado a dar notificación con la mayor anticipación posible a la sociedad de cualquier solicitud que realice cualquier agencia o entidad gubernamental o corte, juzgado, tribunal, sea nacional o extranjero, la cual persiga o pretenda tener el efecto de revelar la información confidencial para que la sociedad pueda interponer las acciones, recursos y gestiones administrativos y judiciales ante las autoridades nacionales o foráneas, según sea el caso, así como de ejercer los actos que de facto preserven la confidencialidad de la información confidencial suministrada. El plazo de esta obligación es indefinido. Bien, esto lo leí rápido porque son temas puramente legales, que realmente lo que hacen es obligarme cada vez más a que yo cumpla con este contrato de confidencialidad y se están blindando para que yo lo haga. No es para que ustedes se lo aprendan de memoria, sino que solamente para que lo lean someramente. La parte del contrato que leímos antier, el lunes, esa es la parte que a mí me interesa, donde está la cláusula de confidencialidad. ¿Qué significa firmar un contrato de confidencialidad? La novena, entonces, solamente ya son cláusulas finales de nuestro contrato. Son dos, miren, ya estamos terminando este convenio o contrato o acuerdo. Y dice novena, legislación aplicable. Eso significa qué leyes vamos a aplicar. Recordemos que muchas veces nosotros trabajamos en Guatemala, hacemos el tecleo, ¿verdad? Pero en realidad nuestro contrato está en otro país del mundo. Ellos están allá y me contrataron a mí que estoy acá. Eso pasa mucho en el caso de ustedes. Sin embargo, al firmar un acuerdo, ahí nos va a decir cuál es la ley aplicable del contrato, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que voy a aplicar? Y aquí dice, al suscribirse este acuerdo, ambas partes se someten en todo, dice, en todo, a las leyes y reglamentos de la República de Guatemala, renunciando a efectuar reclamos por vías que no sean las establecidas por las leyes de este país. En este caso, la ley aplicable es Guatemala. Muchas veces voy a firmar un acuerdo de confidencialidad que no va a decir qué ley es aplicable y pues que miren ellos dónde me van a demandar, ¿verdad? Muchas veces pasa que lo demandan a uno en otras partes del mundo y bueno, pues allá uno va viendo cómo se defiende, ¿verdad?
Yo tengo un hermano que tiene problemas legales de ese tipo en alguna parte del mundo y lo único que él hace es que no puede viajar a ese país, trata de no hacerlo para que no tenga problemas si es que acaso surgió algo para él, ¿verdad? De lo contrario, pues uno puede estar bien en todas las demás partes del mundo, ¿verdad? El problema que él tiene es civil, no es ningún problema penal, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo se solucionan las controversias? Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias relativas a la aplicación, interpretación, contravención, incumplimiento, terminación, invalidez del presente acuerdo. Si las partes no pudieran resolver amigablemente la controversia, o sea, acá lo que dice es cómo vamos a solucionar antes de que me demanden, para que no me demanden. Nadie quiere demandar a nadie, los juicios son muy largos y muy caros, ¿verdad? Entonces, ambas partes, dice, harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias. O sea, primero vamos a platicar, es lo que dice acá, relativas a la aplicación, interpretación, contravención, incumplimiento, terminación o invalidez del presente acuerdo. Si las partes no pudieran resolver amigablemente la controversia, en un plazo máximo de 8 días contados a partir de la recepción por una de ellas del pedido de solución amigable presentado por la otra, la solución de las controversias será sometida a un arbitraje. Hasta ahí dejemos esto porque todo lo demás no interesa. Arbitraje es un árbitro que va a decidir sobre la controversia. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Yo estaba... Sí. ¿Me A escucha? ver, díganos, sí se escucha. Es que estoy escuchando un ruidito cabalmente cuando hablamos, por eso decía. Pues fíjense que eso del arbitraje es más o menos como algo de una especie de abogado, o decir un juez, en términos sencillos, que Es yo te una mando especie esto. de juez, es una especie de juez. Gracias. Muy bien, Ah, ¿sí? pero entonces uno lo puede trabar incluso por leyes que no mencionan, dijo. Claro. O sea, ellos van a someterlo a uno a un arbitraje y uno tiene que llegar. Eso, la verdad es que casi nunca se ha dado. Da un contrato de confidencialidad con un informático, simplemente lo despiden y ya. O si es muy grave el error o la falta, pues de una vez se van al juicio penal a demandarlo a uno por daños y perjuicios o penalmente. Pero arbitraje, acá dice que esa es la primera forma, sin embargo, cuando ya es un delito no se van al arbitraje, sino que aquí estamos hablando de las controversias, es decir, si yo realmente me quiero salir de la cláusula o quiero seguir trabajando, pero ya no quiero este contrato, entonces me voy a las controversias, lo voy y lo platico, ¿verdad? Lo platico con ellos por 8 días y ellos me cambian el contrato, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Difícil que lleguemos a un arbitraje. Bien, entonces aquí dice comparecientes. Miren, previa lectura íntegra del documento, enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en 2 ejemplares porque me va a quedar uno a mí y otro a ellos. Y aquí están las firmas, miren, y está una legalización de firmas donde me legalizó un notario mi firma. ¿Ok? Entonces, este es mi contrato de confidencialidad. Bien, acabamos de leer y de ver y de estudiar un contrato de confidencialidad, que es el que nos hacen a nosotros firmar en cualquier trabajo que vamos a hacer, tanto empleados como servicios profesionales. O sea, si usted va a facturar o usted va a ser empleado, es lo mismo, igual va a firmar este contrato. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Tenemos muy enraizado que tenemos que tener cuidado con las redes y todo lo que le estamos entregando a nuestro informático. Bien, yo tengo acá mi listado nuevo de asistencia. Voy a pasar asistencia en este momento, así que están pendientes, por favor. Ahora tengo primero a José Samuel Jiménez Aguilar, Presente, Esteban señor, Molina. Sí, señor, sí, una pregunta. dígame lo que se Eh, incorporan los demás. A ver. el documento es el que acabamos de ver, dijo que usted no lo iba a pasar o lo teníamos que descargar. No, yo se los voy a trasladar. Hasta ahorita, si usted entra a su Canvas,
va a ver que puse ya las 3 presentaciones, pero todavía no he puesto documentos porque esos los pongo hasta que terminamos de ver el punto en la clase. Porque si Bueno. no los pongo antes, ya ustedes los tienen, ya no ponen atención. Entonces, por eso terminamos un punto y yo coloco toda la información ahorita lo estoy poniendo en anuncios. Ahí me queda bien ponerlo, pero poco a poco voy llenando los módulos y ahí lo vamos a ingresar, Samuel. Entonces, Samuel presente, ¿verdad? Esteban Molina. Presente. Catherine Palacios. Jefferson Ailón. Presente. No se me activaba el micrófono. Sí. Ya vi a Catherine. Jefferson. Presente. Dylan Reyes. Presente. James Bojorquez. Presente. Angelín Díaz. No. Sí, Angelín. David García. Presente. Roberto de León. Carla Rosemary Ramírez. Presente. Brandon Pacay. Presente. Pablo Cuán. Jordi Presente. Castillo. Pablo Cuán fue quien me contestó. Sí, licenciada. Muy bien, entonces Jordi. Carlos Elías. No está Carlos con su voz. Alessandro Mancilla. Luis Eduardo Guevara. Presente. Diego Ardón. Presente. Giancarlo Mazariegos. Presente. Jorge Mario Folgar. Presente. Byron Ignacio Salazar. Presente. Fátima Lourdes Santos. Presente. Eduardo Toc. Yadeli Jiménez. Presente. Presente. Oliver Ruiz. Presente. Pablo Marroquín. Presente. Abner Ortega. Paola Rodas. Bárbara Jiménez. Presente. Stephanie Sabán. Presente. José Eduardo Portillo. Pablo Roldán. Stephanie Rocío Argueta. Presente. Y Jocelyn Payés. Presente. Bien. Muy bien. Ok, bueno. Sigamos adelante entonces. Bueno, ahorita vamos a ver otro contrato. Estamos estudiando el tema de documentos electrónicos y contratos electrónicos. Entonces, en este momento vamos a ver otro que es muy importante. Es un contrato simple que no tiene tal vez nada que ver con clase, pero vamos a ver cómo se firma electrónicamente. Es lo único que vamos a ver de ese. Entonces, yo nada más con respecto a la firma, perdón, al contrato de confidencialidad, quiero cerrar ese tema platicando de él para quienes se incorporaron tarde, para quienes no estuvieron antier y etcétera, ¿verdad? Contrato de confidencialidad es un contrato muy importante. Es un contrato que todos los profesionales firmamos cuando entramos a trabajar a empresas y cuando trabajamos no electrónicamente, cuando trabajamos como servicios profesionales. Entonces nosotros siempre tenemos que firmar. Yo decía, ¿verdad? Los abogados, los financieros, los contadores, los informáticos, pero en realidad se lo ponen a firmar a todo el mundo, porque es la forma como uno no ande contando las cosas de la entidad. Entonces, es muy importante que los conozcamos y que lo veamos nada más así, una somera vista. Esto que acabo de decir yo sería lo que ustedes deberían contestar cuando yo les diga qué es un contrato de confidencialidad, o sea, o un acuerdo de confidencialidad. ¿A qué se refiere? Esa sería la pregunta, no que ustedes me vayan a recitar las cláusulas, ¿verdad? Entonces, sin más, ahorita lo que yo quiero hacer es poner el otro contrato de la firma electrónica para que ustedes lo vean y lo veamos.
Permítame, voy a compartir. Bueno, miren, acá este es un promesa de compra-venta, no tiene mayor relevancia, salvo a los que les interesa el derecho, ¿verdad? Este es un contrato que yo traje de una oficina donde yo alguna vez apoyé estos temas. Entonces no se trata de que ustedes vean el contrato como tal, que es una promesa de compra-venta donde estamos viendo que se va a comprar un inmueble. Se explica, ¿verdad?, de qué se trata. ¿De qué se trata el tema? Miren, esto no es el tema importante. Creo que ni siquiera se los voy a dar yo esto. Solo les voy a dar la parte donde está la firma electrónica para que ustedes vean. Aquí, miren. Falta bastante porque este es un gran contrato. Bueno. Esta es una cuestión simplísima. Aquí estamos. Vamos a ver. Quiero que alguien me haga el favor de leerme la cláusula 15ª. Aceptación, para que leamos la forma como se firmó este contrato. ¿Ok? Por favor. Alguien, cualquiera que me haga favor de leerme esto. Voy a intentar, hijo. Si me Por tengo, favor. perdón. Sí, por favor. Ok, 15ª aceptación. La señora Diego Flores Mayorga, en presencia de la entidad industrial CAES 1, Sociedad Anónima, perdón. Sí, Y anónimo. Alfredo José Cabrera Vergaza, espero que lo haya dicho bien. Manifiestan que aceptar expresamente el presente contrato de todas sus partes, las cuales acuerdan usar firmas electrónicas en este contrato, utilizando la plataforma de firmas electrónicas DocuSign, creo que así se dice, las cuales es la de conocimiento y aceptación de estas, así como el sistema de empleados de dicha plataforma y sus medidas de seguridad y autenticidad. Las partes manifiestan que el presente contrato no podrá ser invalidado o de cualquier forma impugnado por el hecho de los documentos y firmas hayan sido proporcionados de forma electrónica, enunciando para tal efecto a cualquier derecho de impugnación que puede tener. Las partes reconocen como válida la comunicación electrónica generando por este acto, haciendo indicar que la misma ha sido efectivamente originada por ellas. Asimismo, manifiestan haber utilizado este método de determinar sus respectivas identidad y para indicar la voluntad que tienen de quedar obligadas según los términos e información consignada en la comunicación electrónica, siendo fiable el método empleado y resultado apropiado para las fines para los que se penetró la comunicación electrónica, atendiendo a todas las circunstancias de casos. Por siguiente, la parte manifiesta que cada una de ellas ha tomado todas las medidas razonables para verificar la confidencialidad de la firma electrónica y sus procesos ejecutivos, y confirman que entregan de certificados adicionales ante la autoridad gubernamentales no es necesario y no afectan a la validez o
sinceridad de la firma electrónica de este contrato. De igual forma, acuerdan las partes obligadas a otorgar cualquiera documentos o actos que sean requeridos por la otra parte como requisito para la ejecutabilidad y incluyendo el reconocimiento de firmas ante notario o autoridad judicial o de la autoridad del contrato de legislación natural de firmas o de estudiantes o escrituras públicas. En virtud de lo anterior, las partes insertan sus firmas electrónicas en el presente documento, como señal de empresa de la voluntad de obligarse a la conformidad con los derechos y obligaciones que el mismo contiene. Las firmas que tienen la validez legal conforme a las leyes que se para el reconocimiento, las comunicaciones y firmas electrónicas, derecho del número 47-200.008 y 47-2008 del Congreso de la República y en su reglamento de acuerdo gubernativo 135-2009 y 135-2009 y sus reformas. Perdón si me tardé. No se tardó, todo estuvo muy bien, muchas gracias. Solo ahorita lo que voy a hacer es agrandar esto para que lo podamos ver mejor y vamos a subirle un poquito a esto. Bueno, miren, entonces yo de este documento solo les voy a trasladar a ustedes para que no se me hagan bolas, diría aquel. Miren, esta cláusula que fue la que nos leyó Samuel. Vamos a ponerle, ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ponerle así, miren, bueno, esta cláusula. Esta es la cláusula donde se escribe de las firmas electrónicas. Se los explico porque ustedes como informáticos tienen que saber qué es la firma electrónica. Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué hemos estado viendo en clase todos estos días? Hemos estado viendo qué documentos son documentos electrónicos. Vimos páginas de los ministerios de Estado. Todas las empresas tienen ya sus páginas en Internet y ahí hay documentos, formularios, todo lo que se tiene que llenar, ¿verdad? Vimos que esos documentos pueden ser firmados electrónicamente de 10,000 formas. Lo vimos en una de las presentaciones. Todas esas presentaciones las vamos a repasar en clase antes de nuestro examen. Ustedes ya vieron que vamos bien rápido con el contenido, entonces tenemos mucho tiempo para repasar. Entonces vimos que se puede firmar electrónicamente algo. ¿Cómo es eso? En este caso, miren, nos están hablando de esas plataformas de firmas electrónicas. Estas plataformas de firmas electrónicas, yo no sé si alguno de ustedes las ha manejado para que nos explique y nos cuente. Yo he trabajado un poco, principalmente en la Mariano Gálvez, que tienen plataforma electrónica para firma electrónica, donde uno hace algunos trámites, tiene que firmar electrónicamente y entra a estas plataformas a firmar y luego coloca estos logotipos o firmas o como se puedan llamar en un documento que le piden para acreditar que es uno realmente el que está haciendo trámites como aperturas de actas o exámenes no extraordinarios, sino de reposición especial y ciertas cosas en la universidad. Y hay estos documentos como este, donde uno entra a plataformas para firmar electrónicamente. Entonces aquí Samuel nos leyó cómo queda contenido en el documento. ¿Por qué? Porque muchas veces los abogados dicen, aquí no hay ninguna firma manuscrita, ¿verdad? Hay abogados que todavía no entienden que pueden existir las firmas manuscritas. Más que solo las firmas manuscritas, quiero decir, ellos no entienden esto de plataformas electrónicas ni otros tipos de firmas electrónicas. Recordemos que para los seguros, la sola recepción del correo o el envío de un correo donde yo estoy de acuerdo es una firma electrónica para ellos. Hay muchos tipos de firma electrónica, eso lo hemos estado diciendo. Pero esta es la más informática, entrar uno a una plataforma y firmar electrónicamente. Porque aquí la plataforma
tiene ya sus resguardos, tiene sus identificaciones y entonces la plataforma ya se responsabiliza que la persona firmó porque llenó un formulario de datos donde después dice, miren, sí, esta firma era correcta, era de ella, porque miren, aquí está su montón de datos que ella me presentó. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hoy día las cosas se firman electrónicamente por medio de estas plataformas. Cuando se trata de temas del extranjero, ya un simple correíto o una fotocopia mandada en correo o cualquier cosa no es suficiente. Tiene uno que entrar a plataformas electrónicas. Entonces, más tarde o mañana o pasado mañana, yo les voy a trasladar a ustedes solo esto que esté en amarillo. Todo el contrato, se los voy a volver a enseñar, claro, miren. Todo el contrato es un contrato simple, es un contrato de promesa de compraventa donde alguien va a vender un apartamento. Esto es. Pero eso no importa realmente para el curso de Derecho Informático. Así que únicamente les voy a trasladar esto para que no se confundan, que es la parte del contrato que es diferente a todos los demás contratos, porque los contratos que ustedes van a firmar en su empresa o con un abogado, con un notario, etcétera, esos contratos se los firman, no llevan esta cláusula. Pero los que ustedes firman electrónicamente llevan la cláusula esta que nos acaba de leer Samuel. Bien. Jóvenes, entonces, con respecto a al documento electrónico, el contrato electrónico, la firma electrónica, ahorita vamos a empezar a ver la ley, pero quiero que me digan si con respecto al contrato de confidencialidad o la firma electrónica, ustedes tienen alguna duda antes de continuar con nuestra clase. De mi parte no, señor. Pero por las dudas le voy a decir lo que entendí y usted me dice si estoy bien o estoy mal. Claro, claro, así hacemos un resumen para todos. A ver, díganme. A ver, según entiendo, el documento de confidencialidad es un documento que nos da la empresa, como bien dicho, de paso, que nos niega decir informaciones tanto privadas, es decir, de la empresa, como también algo sí, públicas, tal vez un chismecito de calle o algo por decir así, porque hay cláusulas que creo que son como 6 o 7, creo que depende del contrato, pero en sí que niegan que podemos hablar. Sí hay ocasiones que se pueden decir una que otra cosa, por ejemplo, cuando la información ya es liberada así públicamente, ahí podemos hablar, no dar detalles completos, pero al menos dar un poco de información de lo que mencionaron. Y también se puede tener un permiso especial para dar información sobre, bueno, si dan permiso para hablar de las empresas, como Babo y todo, pues puede uno dar cierta información si le dan permiso. No sé, informaciones, digamos así más o menos, que no es, estos contratos se dan porque como todos nosotros trabajamos con sistemas, en otras palabras, trabajamos con información porque al fin y al cabo ese es el chance que nosotros nos toca para hacer cualquier cosa, información. Entonces, nosotros nos hacen ese contrato para poder, por decir así, silenciarnos. No de la forma de otra, sino en términos de Dios, es silenciarnos. Además, si creo que eso es todo el documento de confidencialidad. Y el otro de las firmas electrónicas, según entiendo, cuando se tiene más de firma electrónica, como mucho se está actualizando, que ahora puedes escribir desde, no sé, desde China hasta, no sé, Israel o algo por ahí, escribir para dar tu firma para cierto documento, pero dando conciencia que es tu documento. Es decir, tu firma. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque puede ser que alguien lo haga y tú puedes decir, yo no fui porque no está esta información, yo no di constancia. Por eso las empresas que le permiten hacer firmas electrónicas, es decir, porque entiendo que ahí estaban dando algo así para poder hacer esta venta, o compra-venta, lo que se llama eso, daban constancia con documentos e información de la persona solicitante para dicha firma, para que decir, cuando firma, no puede decir, yo nunca firmé esto, pues porque ahí está toda la información y datos que necesitaban.
Además que las firmas electrónicas no solamente se pueden hacerlo así con lápiz, también se puede considerar firma electrónica también nuestras mismas cuentas de Google, que al fin y al cabo son, en términos sencillos, mini documentos de existencia de cada uno para poder, en sí, si te dan cuenta, las páginas normalmente si te piden algo, pide contraseña y cuenta si quieres, ¿verdad? En sí para iniciar sesión o registrarse, porque es como que nosotros estamos firmando que estamos aceptando, porque incluso ponen ahí, acepta los términos y condiciones, ¿no? De tal, 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 lo que muchos hemos saltado eso, pero también incluye. Y creo que esto es todo lo que sé, señor, no sé si estoy bien o estoy mal, usted me puede decir. Muy bien, felicitaciones. De repente en las noches decide estudiar Derecho, Samuel. Sí, muy bien. Espero que todos hayan entendido en la misma forma y creo que si ya se comprendió de esa manera como lo hizo Samuel, no tienen ya ni que estudiar para el examen y vamos a ir mejorando nuestro promedio con el curso de Derecho Informático. Antes de pasar a un pequeño receso, voy a volver a pasar a la asistencia a quienes no estaban cuando yo llamé para que no pierdan su asistencia de hoy. Angelín Díaz, Jordi Carreto, Carlos Elías. Presente. Y Jordi también, ¿verdad? Alessandro Mancilla, Abner Ortega, Presente. Paola Rodas, la vi por ahí. Presente. Sí, ¿verdad? Y Pablo Roldán, eran los que me faltaban. Bueno, vamos a dar unos minutitos para descanso y regresamos en unos 5 o 6 minutos.
Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, el siguiente punto es de lo mismo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en Guatemala, pero previo a eso vamos a terminar con nuestra presentación. Voy a presentar aquí. Para terminar con nuestra presentación, es este temita de las firmas electrónicas y la contratación electrónica. Perdón, no es que vamos a terminar, vamos a empezar. Yo me recordaba que tenía todavía algo de la presentación 3. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver la presentación 3. Si la vimos toda. Esta ya se las compartí, así que seguramente ya terminamos. Vamos a ver. Sí, ya la habíamos terminado. Entonces vamos con la otra. Entonces hoy les comparto la presentación. Bueno, ya se las compartí, pero esta de hoy la empezamos. Señor, fíjese que se está escuchando como que usa un filtro en la voz. Así como a los mapes, por decir así. Sí, es que tengo el otro dispositivo. Voy a ir a apagar el otro dispositivo, que creo que es el que me está molestando. Ah, pero disculpe. Vamos a ver ahora, ¿me voy? Sí, sigo escuchando, sí escucho, pero... ¿Me sigue escuchando? Así. Bueno, a ver, Mire, no. si me está molestando, voy a entrar en el otro y apago este, ¿verdad? Pero... a mí no me molesta, no sé los demás, pero estoy diciendo más. Muy bien, entonces vamos a estar con esto. Ahorita estamos hablando de la ley. Yo les decía a ustedes al iniciar después del receso que ahora veamos qué pasa con nuestra Guatemala. O sea, ¿qué leyes hay? ¿Cómo me respaldo yo? Porque hablamos mucho como que del mundo y si yo trabajo en cualquier lugar, si yo le hago trabajos a Estados Unidos, si yo solo trabajo en línea, etcétera. Ahora veamos qué hay en Guatemala. Y para eso es que está esta ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Y aquí voy a quitar esta y les voy a poner la ley. Es que era la idea que yo tenía. Aquí está, miren. Espero que la vean. Miren, esta es nuestra ley. Esta es la ley que yo les voy a poner en línea. En línea, no, en el Canvas. Pero también quisiera ver si ustedes mismos la pueden buscar para tenerla en sus archivos o no sé, esperan que yo se las ponga como sea. Yo la tengo acá, ya la bajé de InFile, donde yo tengo acceso a InFile, y aquí está, miren, es una ley que habla de cómo voy a manejar no solo la firma electrónica, miren, está el título. Ley para el reconocimiento de las comunicaciones, o sea, va a reconocer las comunicaciones electrónicas y las firmas electrónicas. Es una ley del año 2008, mírenla. 47-2008, o sea, hace demasiados años para no haberse hecho casi nada con ella. Esta es una ley antigua, pero realmente no la conoce la gente. Entonces es una ley que reconoce las comunicaciones electrónicas y también las firmas electrónicas. Mírenla acá, el comercio electrónico en general. Y ahorita la vamos a ver así, solo para que ustedes vean lo enorme de la ley. Y después en la presentación vamos a ver lo específico, lo que le interesa a un estudiante de ingeniería en sistemas, porque esto es más para estudiosos del derecho, ¿verdad? Pero ni tanto, porque en realidad a quienes les interesa es a todos los que van a hacer documentos y firmas electrónicas, o sea, a todo el mundo, no solamente a los abogados, ¿verdad?
Pues aquí está, mire, tiene definiciones. Esta ley define lo que es comercio electrónico, que es comunicación. Esta la vamos a ver más adelante un poquito más despacio. Mire, define qué es firma electrónica según la ley guatemalteca. Ya nos trae otra definición. Por supuesto que la pregunta de ustedes sería, bueno, y cuando me pregunten en el examen qué definición quiere, la respuesta es la que usted quiera con tal que sea una definición de firma electrónica. No quiero que ustedes se aprendan nada de memoria, si la idea es que ustedes sepan qué es una firma electrónica. Aquí lo que dice como firma electrónica es los datos en forma electrónica consignados en una comunicación electrónica o adjuntados o lógicamente asociados al mismo que puedan ser utilizados para identificar al firmante con relación a la comunicación electrónica e indicar que el firmante aprueba la información recogida en la comunicación electrónica. Eso es una firma electrónica. Y aquí hay otras definiciones de acuerdo con la ley. La ley tiene muchas cosas, pero nosotros como estudiosos de ingeniería no vamos a aprender todo esto, no vamos a estudiar todo esto. Tampoco es parte del programa estar 3, 4 días estudiando esta ley. Solamente es de entender que existe y que está ahí, ¿verdad? Y aquí está, miren, qué es, cómo se reconocen las comunicaciones electrónicas. Eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Es una ley muy grande. Firma, miren. Habla de la firma. Todo esto lo voy a explicar despacio. Cuando se admite como prueba una comunicación electrónica. ¿Qué son comunicación electrónica? Miren, formación de contratos a través de medios electrónicos. Esto tomó un poco de auge con la pandemia. Con la pandemia la gente volvió a retomar esta ley porque estábamos encerrados y había que mover el mundo, ¿verdad? Entonces no se podía ni ir a las oficinas, había prohibición de hacerlo. Entonces medio iba uno cuando se podía a jalar las computadoras y a partir de ahí en su casa empezó a trabajar toda la gente y ahí tuvo que echar mano de esta ley. Antes de eso, por más que la ley existía, la gente se rehúsa en Guatemala a dejar de firmar físicamente. Como decimos vulgarmente, a dejarnos de ver las caras. Queremos estarnos viendo las caras, ¿verdad? Para poder estar tranquilos tenemos que vernos las caras. Ya no hay necesidad. Ahora todo puede ser firmado electrónicamente. Miren, aquí está cómo se forma un acuse de recibo. O sea, la ley es grande. La ley es grande. Cuando ustedes en su trabajo tengan dudas de comunicaciones electrónicas o firmas electrónicas, esa es la idea de este curso, que sepan que existe una ley de comunicaciones electrónicas y firma electrónica. Tienen que leérsela para no incurrir en errores ni en faltas legales a Guatemala, ¿verdad? Porque hay una ley, pero no es objeto de estudio toda la ley. El objeto de estudio va a ser la presentación que yo les voy a dar. Mire, error en las comunicaciones electrónicas. ¿Qué pasa cuando me marca error? Esta ley fue hecha por un abogado que la redactó, apoyó a redactarla, pero en general por ingenieros en sistemas que encontraban lo que ellos consideraban que podían encontrar como errores y ellos fueron quienes la redactaron. Es una ley muy técnica. Miren el comercio electrónico, cómo hacer para transportar mercancías y electrónicamente ir firmando documentos y formularios, ¿verdad? Firma electrónica avanzada. Eso lo vamos a estudiar despacio. No es materia de hoy. Hoy vamos solamente a empezar con el tema. Fiabilidad. ¿Qué tan confiable es una firma? ¿Es seguro? Certificados extranjeros. ¿Qué pasa con los certificados y firmas electrónicas extranjeras? Remuneración por la prestación de servicios de los prestadores de servicios de certificación. Ese es ya un nuevo trabajo, prestadores de servicios de certificación. En eso trabajan muchos informáticos. Revocación de certificados. Registro de prestadores de servicios de certificación. Eso es un nuevo trabajo, ¿verdad? Prestar servicios de certificar documentos y disposiciones varias, ¿verdad? Aquí, miren. Interesante la ley, es enorme, ¿ya la vieron? Entonces, estas se las voy a subir más adelante.
Y ahorita vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, ¿cuál es la intención de esta ley? ¿Por qué se creó? ¿Por qué en el año 2008 se creó? Bueno, les cuento. En realidad se creó porque Guatemala viaja a los personeros del país, funcionarios viajan a la OMS, a la OIT, a todos los lugares estos, a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización de las Naciones Unidas, y se compromete a que va a modernizarse, a que va a ser, a dejar de ser retrógrada en 10,000 aspectos. Puede ser medicinas, puede ser trabajo, los derechos laborales, bueno, y en este momento había una obligación de Guatemala ya de regularizarnos en temas electrónicos, porque no había ya forma de seguirnos firmando en papel todo. Necesitábamos firmar todo por medio de una computadora. Entonces, esa es la intención de la ley, fue cumplir compromisos a los que se habían sometido funcionarios que habían viajado a comprometerse, valga la redundancia. Entonces, la intención de la ley es la modernización y facilitación del comercio sin trabas. Y literalmente trabas es la palabra que dice en los considerandos de la ley. Los considerandos son la primera parte de la ley que ustedes van a encontrar. La modernización y facilitación del comercio sin trabas ni obstáculos, así como la inserción del país en las corrientes de progreso mundial. Entonces, yo les puedo decir a ustedes una pregunta, les puedo hacer, ¿cuál será la intención de la ley de comunicaciones y firmas electrónicas? Y ustedes me van a contestar modernizarse. Esa sería una de ellas. Una es modernizarse, ya dejar el papel, ya dejar de vernos las caras, literalmente, no me lo van a escribir así, ¿verdad? Ya dejar de tener que tener enfrente a la persona que firma un documento conmigo, sino que ya todo se firme electrónicamente, porque ya no alcanza, la población además es inmensa, ha crecido demasiado y las oficinas públicas siguen siendo las mismas, entonces ya no podemos atender a la gente que haga colas y colas que den la vuelta a la manzana, sino que puede hacerse esto electrónicamente. Uno de los que tomó muy en cuenta todo esto fue la SAT, ya que hoy día muchos trámites se pueden hacer. Les digo muchos porque yo pudiera decir que todos los trámites se pueden hacer en línea por medio de un ordenador, pero igual las colas siguen en la SAT. O sea, hay todavía trámites que deben irse a hacer personalmente. Pero la idea era modernizar. La idea de la ley era modernizar y facilitar el comercio sin obstáculos e insertar el país en las corrientes de progreso mundial. Y número 2, que no es menos importante, sino que son 2 los que yo coloqué acá, dar seguridad jurídica y técnica a las contrataciones, comunicaciones y firmas electrónicas mediante el señalamiento de la equivalencia funcional a estas últimas respecto a los documentos físicos y firmas manuscritas. En realidad, todos estos términos legales o muy formales debemos siempre traducirlos, ¿verdad? Esto traducido significa esto. Dar seguridad jurídica significa darle formalidad y que la gente no se quede desprotegida cuando firmó electrónicamente. Los contratos necesitan tener una seguridad de que de verdad la persona lo firmó cuando son electrónicos, porque de lo contrario, lo que siempre decíamos, y lo había mencionado Samuel también cuando habló, luego cualquiera dice, yo no firmé eso. Hay que saber quién agarró mi computadora. Porque en Guatemala cree la gente que eso puede hacer. La computadora me la quitaron, seguramente encontraron la contraseña o yo la tenía sin contraseña, entonces entraron y ellos hicieron todo eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso es falso, porque hoy la nueva ley da seguridad jurídica y técnica a las contrataciones. Si eso salió de mi computadora, yo lo hice. Todo esto admite que yo pruebe que no fui yo, pero no es al revés. La gente dice, como yo dije que yo no fui, entonces no fue él solo porque fue por una computadora. Es al revés. Yo tengo que demostrar fehacientemente que me la robaron. ¿Cómo lo demuestro? Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Y yo debo demostrar que no hice tal cosa y tal otra. Ustedes saben bien, eso pasa con los bancos, ¿verdad? Cuando a mí me roban la tarjeta, ellos... bueno, hay diversidad de temas, ¿verdad? Eso lo pueden platicar ustedes conmigo aquí en clase, pueden aportar algo a la clase. Hay diversidad, pero la verdad es que
Cuando nos roban la tarjeta, una de las transacciones probablemente sí nos las cobran, que es la primera. Pero en cualquier momento yo aviso que me la robaron y entonces ya no me van a cobrar el resto porque ellos tienen la obligación de bloquear. Ahora bien, ¿qué pasa si yo sigo gastando y en realidad soy yo la que estoy gastando y luego bloqueo en ese momento que estoy gastando como una estafa, diciendo, mire, me robaron mi tarjeta y soy yo la que estoy gastando, ¿verdad? Eso, la tarjeta lo que va a hacer es, pues no me va a cobrar a mí, pero sí va a entrar en una investigación, porque en principio se presume que la transacción hecha con mi tarjeta de crédito la hice yo, salvo que yo demuestre que efectivamente me robaron la tarjeta. Entonces, como les digo, ustedes me pueden aportar mucho y decirme, no, que va a mí, viera, me cobraron todo, o viera, a mí me hicieron, y por eso es un poquito las presentaciones que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer unas presentaciones y ahí vamos a platicar todos estos temas financieros y bancarios, ¿verdad? Porque todos estos temas tienen diferencias, o sea, no a todos nos tratan de la misma manera, no todos tenemos la misma experiencia. Y por eso es bueno que en clase las compartamos ahorita o cuando nos toque dar nuestra presentación. Entonces, la idea de la ley es darle seguridad jurídica a las contrataciones. Ahí nos van nuestras contrataciones por medio de una equivalencia, o sea, la ley va a equivaler lo que es documentos físicos firmados con documentos electrónicos. O sea, la ley ya le está dando poder a las comunicaciones electrónicas porque antes no lo tenían por más que existiera. O sea, cuando yo compro algo en línea, eso es hace 25 años, pero no había ninguna ley guatemalteca que me protegiera. En cambio, ahora con esta ley se trata de proteger a esto. Bien, fíjense que el artículo 5 de esa ley que acabamos de ver dice, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato estén en forma de comunicación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? La ley dice que uno debe interpretarla como se lee. Yo creo que ustedes entienden muy bien lo que dice acá, pero yo voy a tratar de explicarlo de todas maneras. Yo no voy a decir que es falso algo solo porque yo lo hice por medios electrónicos. Eso es lo que dice ahí. Yo no voy a decir que no tiene ninguna validez algo solo porque está en una computadora. Y eso para ustedes dirán, ay, qué ridículo, claro que tiene valor, porque ustedes, les decía yo, son centennials. Sin embargo, mi generación sí definitivamente no entiende que las cosas sean en computadora. Si me permiten un segundito aquí que tengo como una llamada. Denme un segundo. Entonces, acá lo que dice es que yo no le voy a negar los efectos jurídicos. Yo no voy a decir que me comprometí solo porque no está en papel. Vuelvo a repetir, para ustedes no tiene lógica. Claro, tiene toda la validez un documento electrónico. Pero en el año 2008 para acá ha costado mucho que la gente lo entienda. La gente cree que tienen menos valor las comunicaciones electrónicas que las comunicaciones físicas, ¿verdad? Luego el artículo 13 dice cómo debo conservar mis comunicaciones electrónicas. Cuando una norma requiera que ciertos documentos, vamos a ver, alguien que me lea esta diapositiva porque me está doliendo un poquito la garganta, alguien que me lea este artículo 13. Yo se lo leo. Si quiere, yo, licenciada. Sí, gracias. No sé. La primera que me habló. Entonces yo, artículo 13, conservación de las comunicaciones electrónicas. Cuando una norma requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho por medio de la conservación electrónica, siempre que se cumpla con, inciso A, que la información sea accesible para su posterior consulta, inciso B, que la comunicación electrónica sea conservada en el formato en que se haya generado,
enviando o recibido o con algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información, e inciso C, que se conserve toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Bien, gracias. Entonces tienen ustedes que tomar en cuenta esto, porque ustedes son los que van a hacer estos registros. Si hay alguna norma o algún contrato o alguna ley o cualquier disposición que diga que yo debo conservar un documento, yo como informático, permítanme un momentito, disculpen hoy. Disculpen, bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, gracias, disculpen. Bueno, entonces, miren, cuando ustedes tienen que conservar un documento por ley, entonces tienen que cumplir con esto. Que la información la pueda encontrar cualquiera, tienen que abrir carpetas o lo que ustedes hacen para que cualquier persona con un password, ¿verdad? Por supuesto, con una contraseña pueda entrar y encontrarla. Recuerden que no todos somos informáticos, entonces aquí la ley es la que se los está diciendo. La información debe ser accesible para su posterior consulta. B, que la comunicación sea conservada en el formato que se haya generado, es decir, que sea como un calco de lo que es. Si es un formulario, el formulario debe parecerse lo más físico posible, ¿verdad? O recibido con algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información, o sea, que sea exacta, ¿verdad? Y sé que se conserve toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje. O sea, si son temas que tienen importancia, por ejemplo, ahorita fíjense que la lista de asistencia que me mandaron a mí ayer, que yo la pedí, de la Universidad Mariano Gálvez, tiene la fecha en que me la mandaron, la hora en que me la mandaron y una firma electrónica de Eugenia María que me la mandó. ¿Por qué? Dice uno, yo qué sé, pero en realidad perdónenme, es que estoy aquí con una comunicación electrónica urgente y entonces, bueno, ¿por qué lo hace Eugenia María? Esa fue la instrucción que ella recibió, pero el punto es este, hasta el momento, hasta ese día, estas eran las personas inscritas en clase y por eso fue que yo la encontré, porque yo tengo muchos de estos formularios físicos de la lista de asistencia. Pero la que encontré del 5 de febrero, que fue antier, ella me la mandó ya con Samuel incluido, por ejemplo, ¿verdad? O Paola. Entonces, ella se resguarda que ella me mandó la que era, porque me la mandó la que había a la fecha anterior. A eso se refiere eso. Al conservar la información, yo debo determinar el origen, destino del mensaje, fecha y hora, porque aquí dice que ella me lo mandó, miren, me lo mandó a las 7:39 de la mañana. Yo se lo había pedido a las 6:30, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro. Sigue, solo quiero ver la hora. Ya estamos casi. Bueno. Entonces, tiempo y lugar del envío de las comunicaciones electrónicas, artículo 24. Ya vamos por el 24 de la ley. Vamos a ver la otra señorita que había querido leer, que me haga favor de leerme esta. O bueno, cualquier otra. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Tiempo y lugar del envío de las comunicaciones electrónicas. Artículo 24. De no convenir otra cosa el interior y el destinatario de la comunicación electrónica se tendrá por A. Expedida. En el momento en que salga de un sistema de información que esté bajo control del indicador o de la
parte que le envíe su nombre de este, o si la comunicación electrónica no ha salido de un sistema de información que esté bajo el control del indicador o de la parte que la envíe en nombre de este, en el momento en que esa comunicación se reciba. B. Recibida. En el momento en que pueda ser recuperada por el destinatario en una dirección electrónica que él haya designado. Miren, es muy importante esto y ustedes creo que van a entender perfectamente. Una cosa es que las comunicaciones electrónicas tengan validez y otra que si yo no recibí nada, ¿qué hago? No había forma que yo firmara nada ni hiciera nada si no lo recibí. Entonces, es muy importante el artículo 24 porque se va a tener por hecha o formalizada una comunicación electrónica cuando haya salido del ordenador, digamos, del celular, del iPad. ¿Alguien quiere hablar? No. Yo sí. Sí, dígame. Es que eso lo tomo mucho con el ejemplo que le tomé hace la clase anterior, que mencioné que a veces cuando nosotros creamos cuando hacemos sesión en otro dispositivo, de repente al dispositivo original, por decir así, o en la cuenta original, le mandan un mensajito preguntando si es uno o no es uno, porque al fin y al cabo, si alguien lo está, alguien se le está metiendo, podemos decir que no somos nosotros y pueden bloquear de seguro a la cuenta que está tratando de iniciar sesión del lado cuenta desde el otro dispositivo. Exacto, así es. En general lo que la ley nos estaba diciendo acá es eso, que nosotros, eso lo vamos a ver despacito ya en la próxima clase, pero miren, una cosa, vuelvo a repetir, una cosa es que la comunicación electrónica sea comunicación electrónica y otra, que si no se demuestra que yo envié o no se demuestra que yo recibí, no existió la formalización de esa comunicación. Entonces la ley sí aclara que esto debe existir para que yo pueda tener derechos. Entonces sí debo confirmar que recibí y sí debo confirmar que envié. Ahora, ¿cuándo se consolida que yo envié y cuándo se consolida que yo recibí? Entonces, miren, ejemplo, la Contraloría General de Cuentas. En la pandemia, no sé si ahora lo hacen así, pero en la pandemia mandaron comunicaciones electrónicas para informar de hallazgos. Y eso es algo bien delicado, pero ellos tenían el derecho de hacerlo porque la ley se los permitía. Mucha gente ya no usaba los correos electrónicos que había dado cuando inició a trabajar en el sector público y entonces recibió todo el hallazgo, pero no, en realidad no lo recibió. Entonces, ese problema se hizo para la Contraloría, porque no lograba determinar si la persona lo había recibido y si eso legalmente se consideraba enviado o no. Entonces, miren, esto lo vamos a estudiar más despacio, tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar. Por lo pronto se nos acabó nuestra clase. Les dejo unos minutos ahí para que descansen antes de la que sigue. Salvo que haya alguna pregunta, me quedo yo ahí con quien necesite hacer alguna pregunta. Aquí tengo algo en línea. Sí, el audio tenía fallas, ¿verdad? Pero no lo había visto. Bueno, entonces, que pasen muy feliz día y nos vemos primero Dios el lunes. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día a todos.